Hoy vamos a estar trabajando el tema del sermón, clases y reglas esenciales. Como les decía, esta clase de hoy es la clase fundamental para las evaluaciones y es lo que yo le llamo el fundamento teórico para los otros encuentros. Por lo tanto, esta es una clase muy importante. Vamos a hablar primero sobre el tema de las clases de sermones. Hay muchas clasificaciones en cuanto a los sermones. Sin embargo, hay dos clasificaciones generales que nosotros siempre tomamos en cuenta. La primera de ellas tiene que ver el sermón en cuanto a la relación del tema. Es decir, si el sermón desarrolla un tipo de doctrina, nosotros le decimos que son doctrinales. Son morales, si trata de una exhortación a la vida cristiana, ¿verdad? Son evangelísticos, si su misión es la proclamación del mensaje, y también en cuanto al esquema, porque son apologéticos, si asientan las bases de una verdad, rebatiendo los argumentos contraídos. Es decir, cuando yo hago defensa del evangelio, yo estoy haciendo apologética, y mi mensaje es apologético en cuanto a esto. Mi mensaje es evangelístico si yo estoy evangelizando. Si estoy hablando de doctrina, mi mensaje es doctrinal. Sin embargo, lo más importante es entender que hay una clasificación del sermón según su estructura o texto, que es la clasificación que nosotros tenemos que entender a cabalidad en esta clase de homilética de una manera clara y definida. Y según la estructura o texto, el sermón puede ser temático si enseña sobre algún asunto seleccionado de la palabra de Dios para su enseñanza. Textual si el sermón expone un texto. Expositivo cuando se trata de enseñar sistemáticamente sobre pasajes de la Biblia. Es interesante entender, y yo lo voy a repetir una y muchas veces, que hay una línea que nosotros recibimos de otras denominaciones que plantean que todos los sermones tienen que ser expositivos. Bueno, si todos los sermones tienen que ser expositivos, a veces nos encontramos con cierta limitante. Sin embargo, el sermón expositivo es el tipo de sermón más completo y el que más deja a la congregación. De tal manera que un sermón puede ser temático y yo ese tema manejarlo de manera expositiva. Puede ser textual y yo ese texto manejarlo de manera expositiva. Porque lo que va a marcar que un sermón sea expositivo o no lo sea es la profundidad, cómo yo manejo el contexto, cómo yo me adentro en su contexto, no solo en base al texto, sino en su contexto cultural, en su contexto en cuanto a lo que tiene que ver con la interpretación de la palabra, lo que la palabra significa en el original, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre estos tipos de sermón? Bueno, en primer lugar, el sermón temático o tópicos, como lo llaman algunos libros, deriva su nombre en razón de que el tema o tópico que tú deseas tratar es el que determina el desarrollo del sermón. Por ejemplo, yo puedo decir, mi tema va a ser el perdón. Bueno, yo voy a tomar un sermón temático, lo tengo que elaborar en base al sermón. Es uno de los modelos o los tipos de sermón que es más fácil manejar. ¿Por qué? Porque el sermón temático
encuentra tu sentido en toda la Biblia, encuentra su control en toda la Biblia. Y si yo escojo el perdón, yo puedo explayarme en todos los versos o en todas las porciones bíblicas que hable acerca del sermón, acerca del perdón. Es decir, el tratamiento del sermón depende enteramente del tema. Por lo tanto, yo puedo buscar y decirme un ejemplo del perdón puede ser José cuando perdonó a sus hermanos, y tratar de ese tema. Puedo ir al Nuevo Testamento y buscar otro ejemplo cuando el hijo pródigo, el padre lo perdona, y así sucesivamente, porque el que gobierna, y me gusta que subrayen esta expresión, gobierna, el que gobierna mi sermón es el tema, y yo lo puedo desarrollar a raíz de toda la Biblia. ¿Por qué digo subrayen la expresión el que gobierna? Porque aquí viene un concepto que tenemos que manejar y ustedes van a tener tareas para manejarlo. Es el concepto de la idea central. La idea central. Cuando usted amplíe y vaya a una maestría, ese concepto de idea central es exactamente el concepto que los maestros le llaman perícope. Esto viene, lo que saben, ustedes saben, los barcos a veces tienen algo para ver, para dirigirse, para saber dónde va, llamado periscopio. Entonces, regularmente el perícope es hacia donde yo voy a dirigir mi mensaje, la idea central del tema. En este caso, la idea central de un sermón temático la determina y la controla el sermón. La determina y la controla el sermón. Como todo sermón bíblico, el enfoque del tema depende y se sustenta en las Escrituras. Mis hermanos, a mí me gusta recalcar la necesidad de que nosotros aprendamos a hacer bosquejos y la necesidad de que nosotros aprendamos a dar tema a nuestro mensaje. Porque cuando tenemos el tema y aprendemos a hacer bosquejo, nosotros aprendemos a que el mensaje se dirija conforme a esa perícope, es decir, a esa idea central donde yo dirijo mi mensaje. Tenemos predicadores que se suben allá arriba, dan un tema, leen la porción que quiere, que tú dices, ¿y qué relación tiene con este tema? Y luego dicen lo que quieren allá arriba. Claro, en los púlpitos muchas veces no se le da la seriedad a lo que significa hablar en nombre de Dios. Entonces estas personas van arriba y dicen lo que quieren. Y entonces al final de cuentas la persona que está abajo ni se edifica ni tiene una idea de lo que ha aprendido. Así que quedémonos con este concepto. En el sermón temático, la idea central del tema, ¿verdad? La idea central del tema determina y controla el sermón. Por el otro lado, esto es el sermón temático, ¿verdad? Y el tema deben estar relacionados en una forma definida. Y aunque el sermón se apoya en el texto, en un texto que usted busque o en una porción, no se divide según el texto, sino conforme al tema. Subrayen esto. En el sermón temático, aunque tú tengas una porción que te sirva de base, el sermón no se apoya en un texto, en una porción, sino se divide según el tema, conforme al tema. ¿Cuáles son los principales peligros en el sermón temático? Bueno, se ha sugerido que este tipo de sermón relativiza la importancia de la palabra. Y dice, bueno, en este sermón la gente habla muchas cosas que no tiene que decir y se aleja de lo que dice la palabra. El otro peligro es no estar en el tipo de sermón, el peligro no está en el tipo de sermón,
sino en el tipo de predicador. ¿Por qué? El sermón temático debe ser tan bíblico y tan expositivo como cualquier otra predicación. El problema no es el sermón, el problema es el predicador. Otro peligro sugerido, y que nosotros lo vivimos en nuestras iglesias, es el agotamiento del predicador. Es decir, los recursos para nuevos temas no son ilimitados. Y nosotros vemos predicadores que tú dices, pero yo he oído ese tema porque tienen a veces hasta los mismos temas para hablar. Hay una falta de variedad en los temas, esto se produce habitualmente. Y el problema, volvemos y repetimos, no está en el tipo de sermón, sino en la investigación personal que el predicador haga constantemente en la palabra, de la que se puede obtener una inagotable fuente de recursos temáticos para la predicación. Mire, usted le da un tema, N tema cualquiera, y usted puede darse el lujo, si quiere, de predicar 20 sermones de un tema, y los 20 sermones tienen que ser diferentes. Pero cada vez que usted vaya a hablar, es muy fácil coger el tema que yo tengo montado y lo tomo y lo meto así como está montado, sin revisarlo, sin ampliarlo, sin buscar otra línea de acción. Y esto es uno de los grandes inconvenientes. Segundo lugar, sermón textual. El sermón textual es aquel en el que tanto el tema como las divisiones del tema son derivados del texto y, oigan bien, y coincide con su orden natural. ¿Qué quiere decir esto? Que en el sermón textual es el texto y no el tema quien controla el sermón. Por eso el sermón textual es tan difícil. Por eso los predicadores que no son duchos en cuanto a los temas de homilética tienen tanto problema con el sermón textual. Leen un texto, supuestamente, para trabajar el sermón textual y sin darse cuenta lo que trabajan es un sermón temático. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que se olvidan que el texto es el que provee todos los puntos para su exposición. El texto es lo que provee todos los puntos para su exposición. De ahí que el sermón textual debe estar controlado por las leyes de la hermenéutica, y ustedes dieron hermenéutica. Las leyes de la homilética la estamos dando, de la retórica y de la gramática. En extensión, un sermón, un pasaje de un sermón textual es importante porque dependiendo de su tamaño es que nosotros podemos llamarle textual. Un sermón textual es aquel cuya exposición involucra un solo texto por definición, pero que por consenso general puede ser hasta 3 textos. Aquí dice 4 versículos porque algunos libros se lo da, pero la realidad es que hasta 3 textos, en algunos casos excepcionales 4, usted analiza esto y está frente a un sermón textual. Es decir, que si en un examen a usted le salen y decirle cuál es el tamaño mayor, ¿verdad?, que debe tener un sermón textual, usted debe saber que no debe pasar de 3 o 4 versículos. Una extensión mayor del texto bíblico entraría dentro de la característica del sermón expositivo. Por eso decíamos que un sermón textual yo lo puedo convertir en un sermón expositivo. ¿Cuál es la ventaja del sermón textual? La ventaja es que este sermón une a la libertad temática, la de permanecer bajo el control del pensamiento de las escrituras. Esto quiere decir que es el texto el que gobierna el sermón. No es el tema, es el texto. Yo tengo que ir trabajando ese texto de manera ordenada como me lo indica el texto. Y esto obliga al predicador a dividir bien la palabra.
como lo plantea, por ejemplo, 2 de Timoteo 2:15, ¿verdad? Que es un verso que nosotros usamos mucho para nosotros analizar. Esto tiene una gran ventaja, facilita al oyente el seguimiento del sermón en su propia Biblia. Casi siempre un sermón textual el oyente lo recuerda porque permanece en uno, dos o tres versos de manera continua, y además de esto nosotros podemos manejar esto a nuestro antojo. Por ejemplo, Nahum Disculpe, Miguel. 1:7. Sí. Antes de que tenía la mano, pero parece que no la veo. Una pregunta en el caso del sermón textual. Usted habla de 3 o 4 versículos, como mucho, y eso no limitaría el entendimiento de ese texto, porque hay algunos que sí, que en esos 3, 4 textos el fundamento del aprendizaje se puede entender, pero no limitaría el ser No, tan restringido. no lo limita, porque si tú quieres ampliar un poco más, tú puedes hacer ese sermón textual en expositivo y extenderte más. ¿Me copia? Tú puedes hacerlo en expositivo, porque un sermón expositivo, tú te explayas un poco más. Pero si tú agarras y te sometes estrictamente al texto, es un sermón textual. Si quieres ampliar un poco más y tu capacidad de investigación es más amplia, tú tomas un sermón textual y lo haces positivo, extendiendo un poco más y profundizando un poco más. ¿Me di a entender? Por ejemplo, sí, por ejemplo, vamos a poner 1 Corintios 11, el abuso de la Santa Cena. Hoy. Esos versículos podrían de ahí hacerse un sermón textual, porque son, creo que 7, pero ya ahí pasaría de No, ya 7 no es un sermón textual. Ya tú podías trabajarlo como un sermón temático, la Santa Cena. ¿Me entiendes? Por Yo puse ejemplo, ese ejemplo porque ahí en esos versículos habla directamente del abuso, no necesariamente de por qué tomar la Santa Cena, sino el cómo ir, cómo prepararse, ok, cómo estar entonces muy bien, presentado o no. ahora sí, ahora te entiendo. Vamos a buscarlo, 1 Corintios 11, ¿verdad? Vamos a buscarlo para una vez explicártelo ahí y dejarlo. Abuso de la Santa Cena, ¿verdad? Yo agarro y tengo aquí verso 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Ok, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que no se haga manifiesta entre nosotros lo que son aprobados. Cuando pues os reunís, esto no es comer la Santa Cena, porque al comer la Santa Cena, cada uno se adelanta a su propia cena y uno tiene hambre, otro se embriaga. Pues que no tenéis en casa en qué comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis los que no tenéis nada. ¿Qué diréis? ¿Os alabaré en esto? En esto no os alabo. Bien, tú tienes 5 o 6 versos. Básicamente, tal como tiene la división ahí, abuso de la Santa Cena, tú tienes un tema más que un sermón textual. Un sermón textual pudiera ser, ¿verdad? Como, o sea, un sermón textual pudiera ser elementos que no pueden estar presentes, o cómo cuidarme. Estoy buscando un título de repente, ¿verdad? Cuidados al momento de tomar la cena del Señor. Entonces, basado en eso, yo puedo sacar de estos versos 4 o 5 acciones que el verso me lo permite. Porque es preciso, dice el 19, que entre vosotros hayan disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Yo no voy a usar ese verso. Yo voy a usar el 20. Cuando pues os reuní a vosotros,
esto no es comer la cena del Señor, porque al comer la cena del Señor, cada uno se adelanta a comer su propia cena. Ok, si yo quiero un sermón textual, yo voy a tomar el verso 20, ¿verdad? Y decir peligro o elementos a tomar en cuenta al momento de participar de la cena del Señor. Tomo el verso 20 y pongo el primero. Cuando os reuní vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Entonces, una primera división es ¿qué no es comer la cena del Señor? Entonces tú, basado en el contexto de lo que viene, desarrolla ese contexto. El contexto son los versos anteriores o los versos posteriores. Tú describes, ¿verdad? En segundo lugar, tú puedes poner cuáles elementos dañan la cena del Señor. Puede ser el egoísmo que está ahí presente, puede ser dice aquí, la división dentro de la iglesia en cuanto a aspecto de clase. Dice aquí, menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis lo que no tienen nada, etcétera, etcétera. Si yo quiero hacer este mensaje temático, es el verso el que me tiene que gobernar. Si yo lo quiero, textual, si yo lo quiero hacer temático, me da más opciones, porque yo puedo irme desde el verso 17 y ver los elementos presentes, cosas que Pablo no alababa en relación a la cena, porque la iglesia se reunía para lo peor y no para lo mejor, cuáles elementos se manifestaban en las cenas del Señor que debemos cuidar en el día de hoy, y al final de cuentas, por qué Pablo se decidió a rechazar esta práctica y no reconocerla. Entonces yo tengo 4 divisiones de un tema que se llama la cena del Señor. Pero si yo me voy a un verso o a 2 versos temáticos, es el verso que tiene que gobernar. Yo le pongo este ejemplo, por ejemplo, Nahum 1:7. Nahum 1:7. Yo quiero que vayan conmigo, Nahum 1:7. Si alguno de ustedes lo encuentra, lo va leyendo, por favor. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y dice el verso, y conoce a lo que él confía. Vamos a dividir este verso. Bueno, yo puedo tomar este verso y verlo desde 4 perspectivas personales. En primer lugar, yo puedo tener un primer tema sacado de este verso: la bondad de Dios. ¿Bien? Pero yo puedo de este mismo verso sacar otro tema: la seguridad que tiene el que conoce a Dios. Yo puedo de este mismo verso sacar un tercer tema: la angustia personal. Y puedo sacar un tema y titularlo la confianza en Dios. Estos son temas sugeridos, sugerencias temáticas de un mismo verso: Jehová es bueno. Sin embargo, cuando yo me voy a un verso que es textual, es el texto que gobierna. Y voy a usar el ejemplo más común que ustedes tienen: Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi tema de hoy es el amor de Dios. Ahora, si yo trato el amor de Dios como temático, yo tengo que tener 20 mensajes para hablar de ello, porque yo me puedo explayar
en muchísimos casos del amor de Dios. Pero como yo lo voy a tomar de manera textual, es el texto en que gobierno. Y lo que yo tengo que preguntarme es, mi tema es el amor de Dios. ¿Qué me dice este verso del amor de Dios? En primer lugar me dice que es grande, de tal manera. Entonces yo agarro y hago mi primera división. ¿Qué nos plantea este verso? Que es grande, de tal manera. Investigo, trabajo, de tal manera es una expresión donde no común en el idioma español, porque lo que está expresando es una situación de una magnitud tan especial, de algo que no había palabra para expresar su tamaño. El amor de Dios es grande. Yo sé que todos ustedes han tenido experiencia en relación con este tema. Puedo buscar anécdota, puedo buscar cuestión, puedo reforzar mi idea con experiencia, puedo buscar el significado de la palabra y citarlo, puedo citar autor sobre solo este concepto es grande. Sigo en mi verso. ¿Qué más me dice este verso? Amó Dios al mundo. ¿Qué podemos aprender del amor de Dios, que es universal? Entonces decirle a los amigos, fíjense amigos, nosotros tenemos muchas clases de amores. ¿Quién no tiene una madre que le ha amado, una esposa, un hijo, un hijo? A veces creemos que esto es bla, 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 bla. Ponemos todo. Sin embargo, una característica que hace el amor de Dios especial y que te obliga a valorarlo en esta noche es que es un amor universal. Y como es universal, no importa tu situación en que tú te encuentres, no importa la situación de pecado, no importa lo que tú hayas cometido, Dios te ama porque su amor es universal. Terminé. ¿Qué más nos dice este verso? Ha dado a su Hijo unigénito. ¿Existe algún amor más entregado que el amor de Dios? Y desarrollo mi tema para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto número 4, es suficiente. Solamente creyendo en Él, nosotros podemos tener vida eterna. Y en base a eso, yo desarrollo mi tema en relación al amor de Dios. Este es el criterio de lo que es un mensaje textual. Lo que no encaja allí, entonces es temático o puede ser expositivo. Pero el mensaje textual es el mensaje que el texto gobierna, que las divisiones de mi mensaje tienen que estar ordenadas de acuerdo a ese texto o a los textos que yo tome. Por lo tanto, yo me tengo que circunscribir a ese texto. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Entonces, un sermón temático, este es el textual, pero un sermón temático no necesariamente se saca de un texto o de varios textos, sino que también, usted nos va a aclarar, puede ser que, por ejemplo, si yo voy a hablar de mujeres que impactaron la vida en la Biblia, si yo tomo diferentes ejemplos de diferentes mujeres en diferentes partes de la Biblia, ¿cómo llamamos a ese sermón? Temático. Temático. Recuérdate que en el sermón temático tú te puedes mover en toda la Biblia porque gobierna el tema. Mientras esas mujeres hayan impactado, encajan dentro de tu tema. Por lo tanto, se llama temático. Muy bien. Ahora bien, ese sermón temático, que es lo que quiero dejarle para lo que viene ahora, ese sermón temático yo lo puedo hacer expositivo. Hay hermanos que te duran 6 meses hablando de mujeres que impactaron la Biblia. ¿Me entiendes? Con un nivel de investigación mayor, yo lo puedo hacer expositivo. Lo vamos a ver más adelante. Sermón expositivo. Sin duda, es el sermón por excelencia.
todos los sermones deben ser en cierta medida expositivos. El sermón temático debe limitarse a expresar el tema exponiendo los textos que tiene relacionado con él. Sin embargo, técnicamente, en sentido homilético, el sermón expositivo es aquel que utiliza el texto en una extensión amplia, limitando su división en aplicación en absoluto al control del texto expuesto. Es decir, ese texto yo lo voy a descomponer. Yo tenía una visitante cuando yo era gerente de Rothschild, y cuando ella venía, y a mí me gustaba llevarla a comer cierto marisco, porque ella pedía un alicate, y entonces agarraba, y si pedía una langosta, se comía cacho por cacho de la langosta, así lo desmenuzaba. Y yo me quedaba admirado, porque a mí me fascina la langosta, pero yo no era capaz de hacer esas cosas. Bueno, este es el criterio del sermón expositivo. El sermón expositivo debe seguir, como todo sermón, las leyes homiléticas de la retórica, como todo sermón. Sin embargo, el sermón expositivo es el comentario corrido del texto bíblico realizado con todas las características y atributos de un sermón. Por ejemplo, un sermón textual, el sermón expositivo es el tratamiento textual de un pasaje extenso, lo que ahorita me preguntaban. Un pasaje que pase de 3 versos y yo lo trate verso por verso en su análisis, yo estoy frente a un sermón expositivo. Por eso nosotros tenemos que aprender que se suele considerar como expositivo todo sermón cuyo tratamiento textual exceda más de 4 versículos. Todo tratamiento, si yo lo hago verso por verso, cuyo tratamiento textual exceda 4 versículos, estoy en un sermón expositivo. Según Haddon Robinson, la predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico. Vayamos aquí ahora y prestemos atención a esta declaración. La comunicación de un concepto bíblico, subraya el concepto, derivado de y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y a la experiencia del predicador y luego a sus oyentes. ¿Qué nos plantea entonces este concepto? Bueno, nos plantea varias cosas. La primera cosa que esto nos plantea es que la predicación expositiva casi siempre mantiene un concepto, un tema, un concepto que yo quiero establecer. En segundo lugar, que para yo establecerlo, yo tengo que profundizar en los textos de una manera profunda. Primero, un análisis histórico-gramatical, su contexto histórico, su contexto cultural. Luego yo usar concordancia, qué estas palabras, qué significan. Luego entenderlo en su género literario, porque no es lo mismo enfrentar un salmo que pertenece a los libros poéticos que enfrentar libros proféticos o que enfrentar otro tipo de literatura. No es lo mismo. Tengo que hacerlo en base a su contexto. Es decir, a veces nos encontramos, y principalmente en el Antiguo Testamento, que para entender un capítulo 20, yo tengo que comenzar a entenderlo desde el 17 para poder dar una continuidad de lo que está allí. Por eso es la predicación expositiva, es la mejor forma. Nosotros nos quedamos cautivados cuando vemos a los hermanos hacerlo. Por eso cuesta trabajar mensajes. Y usted dice, wow, pero fulano, mira qué bien predica, pero fulano no dijo nada. Bueno, porque no ha profundizado de la manera adecuada en el texto.
Me gusta lo que dice Harold Robinson cuando dice que regularmente esto se aplica a la personalidad y la experiencia del predicador y luego a sus oyentes. Ahora, ¿cuál es la dificultad del sermón expositivo? Bueno, lo primero es que requiere pericia en la homilética. Ustedes viven fascinados por una serie de predicadores en las redes, ¿verdad?, que le han inundado las redes de sus mensajes. Bueno, una de las cosas que hay que reconocerle a esos predicadores es la pericia en la homilética. La homilética necesita pericia. Esa gente se sientan a ordenar su mensaje. Esa gente se sientan a hacer un bosquejo. Esa gente sacan su perícope hacia dónde quieren dirigir su mensaje. Esa gente cuidan su oratoria. Entonces, eso es un problema. La segunda dificultad es la sujeción absoluta a la unidad para exponer. Cuando usted tiene un tema y lo quiere tratar de manera expositiva, tiene un problema. Y el problema es que mientras más lejos usted se va y mientras más citas usted usa en diferentes lugares, más problemas tiene para mantenerse en el tema. Porque a veces tenemos predicadores que se van aquí, se van allá y de repente están hablando de un tema diferente al tema que estaban tratando. Porque entonces, ahí nos lleva a una tercera dificultad y a encontrar la unidad temática y seleccionar los complementos que tengan que ver con dicha unidad. Por eso, la predicación expositiva fracasa cuando no hay unidad. Cuando no hay una unidad que liga toda la exposición. ¿Qué es lo que hace un predicador interesante? Puede darme 7 estudios sobre un tema y tú puedes mezclarlo y ligarlo uno con otro, convirtiéndolo en una serie adecuada. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen los predicadores? Muchos predicadores lo que hacen es que dan muchos sermones textuales pequeños. Entonces te toman una porción, te hablan hoy de un pedacito, te dan un sermón textual de ese y el próximo encuentro no tiene nada que ver con este, por lo tanto se constituyen en muchos sermones textuales pequeños. Y este ha sido un amplio conocimiento de las Escrituras, lo que determina un trabajo mayor en la concreción del sermón. Sin embargo, pese a todo esto, el sermón expositivo es el modelo de predicación que está más en consonancia con las enseñanzas generales de las Escrituras. Si usted mira la forma de predicación paulina, es positiva. Si usted mira los discursos de Pedro, es positivo. Si usted mira los otros discursos, es positivo. Fíjense, Pablo cautivó a toda la multitud en Hechos 20 en Atenas. Y es realmente un sermón expositivo donde Pablo se explayó desde la antigüedad, desde el rechazo que hubo en la antigüedad hasta la realidad presente. Por eso, esa es la demanda apostólica según Timoteo 4, del 1 al 3. En este sentido, la predicación expositiva es una fuente inagotable de ideas para la predicación. Evita dejar a un lado temas que pudieran ser eludidos en el temático y en el textual. Fíjense lo que les estoy diciendo. Por eso yo no acepto ni nunca aceptaré que nada más hay una sola forma de predicar, como algunas iglesias plantean. No, existe la forma temática, existe la forma textual, pero sin lugar a duda, la más completa es la expositiva. Controlan la armonía de la exposición, evitando el gran problema que nosotros tenemos cuando manejamos los sermones temáticos y los sermones textuales, la espiritualización. ¿Qué es la espiritualización? Hacer que el texto diga lo que no dice. Como no nos sujetamos al entorno textual próximo, a lo que el escritor está diciendo, entonces nosotros nos encontramos textos que usted quiere que el texto diga lo que no dice. Entonces usted lo espiritualiza, usted lo reinterpreta, y eso no es la idea. Lo que es inspirado no es su palabra, lo que es inspirado es la palabra
del escritor. Toda escritura es inspirada por Dios. Esto conduce a un conocimiento mayor y más profundo de las escrituras, tanto del predicador como sus oyentes. Por último, podemos clasificar también los sermones según su esquema, ¿verdad? Fíjense que lo que acabo de hablar es según su clase, porque pueden haber preguntas sobre esto, pero ahora es según su esquema. Y no existe una regla que determine el número de puntos en que se divide un sermón. Sin embargo, los más comunes, según su esquema, son sermón de 3 puntos. Ese es el más común. La forma más fácil de predicar es: toma un título, elige la porción para trabajar este título, decide qué tipo de sermón tú vas a trabajar y luego divídelo en 3 puntos. Ese es el más común de todos. Hay predicadores que dividen en 4 y se desenvuelven bien, y hay predicadores que no tienen división y tienen grandes problemas porque se van y vienen dentro de su mensaje. Por eso es el uso más generalizado es el sermón de 3 puntos. También existe el esquema de contraste. ¿Cuál es el de contraste? Bueno, es cuando yo predico contrastando 2 cosas. Yo puedo decir, voy a contrastar, por ejemplo, la vida de David con la vida de Saúl. Entonces yo, en mi primera parte, yo lo que hago es que describo esos elementos negativos en la vida de Saúl y luego lo contrasto con la vida de David. Ese tipo de sermón es un sermón que hay que estar preparado para uno hacerlo, ¿eh? Hay que estar preparado, pero luego al final, cuando lo contrastamos, yo hago una conclusión para dejar una enseñanza. Otro tipo de sermón es el estructurado en una propuesta y una confirmación, donde si yo tengo que predicar 45 minutos, yo duro la mitad del tiempo presentando una situación y luego en base a esa propuesta que yo estoy haciendo, yo voy a definir qué pueden hacer. Por ejemplo, el 31, el segundo domingo, del mes de enero, a mí me tocaba predicar. Y yo hice un mensaje de esa manera. Se llamó El Dios de las Segundas Oportunidades. Entonces, ¿qué yo hice primero? Primero yo presenté hombres en la Biblia que recibieron segunda oportunidad. Y luego que hice esa propuesta, mi propuesta era que yo quisiera entonces proponer que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y entonces desarrollé el por qué Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Eso se llama este tipo de mensaje. También puede ser una explicación y una aplicación. Yo tomo algo que hay que explicarlo, me explayo explicándolo bien y luego digo, ¿qué podemos aquí aprender de esto? Y hago una aplicación. Puede ser también datos biográficos y enseñanzas sobre los mismos, ustedes lo saben, tomar la biografía de uno de los hombres de Dios que están en la Biblia o de las mujeres de Dios y luego tener enseñanza sobre los mismos. Así que voy a grosso modo, a darle un review a este tema. Bien, entonces su clasificación, vamos a ir desde atrás, según mi esquema, el más común es el de 3 puntos. Luego, nosotros vimos que también está el de contraste, que es de 2 puntos, tomo uno y lo contrasto con otro. El estructurado, una propuesta y una conformación, y luego también puede ser una explicación y una aplicación, o pueden ser datos geográficos o enseñanza de los mismos. Por último, está el concepto de idea central. Todo buen predicador debe definir su idea central. Y ustedes van a tener ahí prácticas sobre esto de idea central. Todo es, recordemos, idea central.
¿Hacia dónde dirijo mi sermón? ¿Por qué yo digo esto? Se lo voy a poner un ejemplo práctico para que usted entienda. Todos conocemos la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo yo la puedo dirigir como quiera. Entonces, la mayoría de la gente dirige la palabra del hijo pródigo hacia el hijo. Y como lo dirige hacia el hijo, casi siempre oímos los mismos mensajes. Pero yo puedo dirigir esa parábola hacia el Padre y ver el Padre amoroso. Entonces, cuando yo la dirijo hacia el Padre, yo tengo otro tipo de mensaje. Así que eso es lo que determina hacia dónde va dirigido el mensaje, y es mi idea central la que determina los elementos del mensaje. Yo no sé cuántos de ustedes, de los que están aquí, le toca de vez en cuando usar su púlpito. Yo creo que casi todo le toca usar el púlpito. A veces nos dan, mira, le toca predicar y no sabemos qué hacer. Yo le propongo esa idea. Cuando le toque predicar, tome un tema, luego busque qué tipo de mensaje quiere hacer, busque la parte del tema y diga, lo voy a dirigir hasta aquí, y luego ponga los elementos. Y ahí se le va a formar su bosquejo. Y ese bosquejo es el que le va a ayudar en sentido general. Reglas esenciales en el sermón. El sermón debe sustentarse y conformarse con el texto bíblico. Debe expresar enseñanzas sólidas e importantes. Debe evitar superficialidad y la profundidad. Y el predicador debe distinguir sobre la necesidad de su oyente en cada predicación. El predicador debe evitar cosas que modifican o siembran confusión. El sermón no debe saturarse de exceso de pensamiento. Las verdades bíblicas deben ser expresadas con precisión. Y el sermón debe ser expresado de manera que despierte interés. Existe lo que se llama diseño y estructura del sermón. Cuando usted le toque predicar, tiene que observar esto. Ámbito del sermón. Es decir, la gente que me va a oír, ¿quién es? ¿Cuál es su entorno? Para usted saber qué expresiones usa, qué palabra usa, ¿verdad? ¿Qué ejemplo pone? A veces me da tristeza cuando hay hermanos que van a iglesias donde el entorno son personas que no tienen un nivel de educación alto, y estos hermanos empiezan a dar ejemplos y expresiones que nada tienen que ver. Ámbito del sermón. Hay que saber eso. Luego, lenguaje del sermón. Hay que evitar el lenguaje chabacano en el sermón, pero también hay que evitar el lenguaje exagerado con expresiones que ni entendemos nosotros. Y al final, el propósito del sermón. Si el sermón es un memorial, yo tengo que saber que es para un memorial. Si es de evangelismo, ¿cuál es el evangelismo? Por eso estas cosas siempre estarán allí. Entonces, ¿por dónde comienzo, mis hermanos? Bueno, siempre una pregunta, ¿por dónde comienzo? Hay muchas escuelas homiléticas, pero particularmente yo creo que si va a ser un sermón temático, lo primero que tienen que hacer es seleccionar el material que sustente tu idea central. Esto es. En segundo lugar, si el sermón es textual, determina la idea que surge del texto y establece divisiones. Lo mismo, ¿verdad? En este caso el proceso se invierte, porque es el texto y no el predicador que establece la división. Ojo, en el textual no es el predicador que establece la división, es el texto, porque es el texto que gobierna. Y si es el positivo, tiene que hacer un bosquejo general. Un bosquejo general tiene que hacerlo antes de iniciar la serie de estudios que va a hacer. Seleccionar el material complementario y arrancar. En mi caso, les cuento un poco de mi experiencia. Cuando yo doy series de estudio, a veces muy largas, yo comienzo seleccionando, haciendo un bosquejo, y lo primero que hago es buscando cuáles son las lecturas complementarias para ese bosquejo. Y comienzo a leer las lecturas complementarias
Y a través de esa lectura complementaria y a través de la base y de lectura del texto una y varias veces y demás, es que yo puedo sacar mi mensaje expositivo. Dijo Spurgeon lo siguiente: confieso que me siento muchas veces, hora tras hora, pidiendo a Dios un tema y esperando. Y que esto es la parte principal de mi estudio. He empleado mucho tiempo y trabajo pensando sobre tópicos, rumiando puntos doctrinales, haciendo esqueletos de sermones y después sepultando todos esos huesos en la catacumba del olvido, continuando mi navegación a grande distancia sobre aguas tempestuosas hasta ver las luces de un faro para dirigirme al puerto suspirado. Yo creo, dijo Spurgeon, que casi todos los sábados formo suficiente esqueleto de sermones para abastecerme por un mes. Si pudiera hacer uso de ello, pero no me atrevo a predicarlo, pues el hacerlo me asemejaría a un marinero honrado que llevará un cargamento de mercancía de contrabando. Los temas vuelan en la imaginación unos tras otros, así como las imágenes pasan a través de un lente de un fotógrafo, pero en tanto que la mente no sea como la lámina sensible que retiene la impresión de alguna de ellas, todos esos asuntos son enteramente inútiles para nosotros. Totalmente de acuerdo. ¿Cuántos esqueletos tenemos? ¿Cómo yo determino el texto para mi predicación? Bueno, en oración se requiere despertar atención. Hay momentos donde un pasaje o un texto se te prende en la mente con insistencia y esa es la mejor indicación para el tema. A veces tienen un texto o un pasaje que te causa fascinación y esa es una clara señal de que debe considerarlo. En ocasiones puede llegar el texto muy poco antes del límite de tiempo para hacer un bosquejo, pero es vital la asistencia del Espíritu Santo. Lutero decía que haber orado bien es haber estudiado bien. Puede ayudarte a determinar el pasaje también, la condición espiritual del auditorio, a quién va dirigido el sermón. Por lo tanto, mis hermanos queridos, aquí tenemos mucho material para nosotros trabajar. Abrimos un tiempo de pregunta, si lo hay en este momento. Sí, hermano Miguel, usted mencionaba la lectura complementaria. ¿Se está refiriendo a lecturas que están fuera del texto bíblico? Correcto. Lectura complementaria fuera del texto bíblico. Te cuento. En el próximo Congreso de Ancianos me tocan dos conferencias: el matrimonio y el divorcio. ¿Qué pasa con estos temas? Lo primero que trabajo, ya yo tengo mi mensaje bien avanzado, casi listo, pero ¿cómo se hacen esos mensajes? Bueno, buscando, haciendo mi bosquejo, buscando material, pero leyendo mucho sobre hermanos que han escrito sobre el tema, sobre conceptos que esos hermanos están manejando y están sustentando, que van a enriquecer las ideas que leen. El predicador debe leer. El predicador que no lee es un problema en el púlpito. El predicador debe leer no solo la Biblia, sino tener conceptos. A veces creemos que no, pero se nota cuando un predicador enriquece o no enriquece. Por lo tanto, eso es importante. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o sugerencia o duda? Frankie. Sí, buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Tengo una pregunta. Por ejemplo, para un predicador que se está iniciando, ¿qué tipo de sermón usted recomienda que pueda utilizar? Temático, Frankie. Temático. Si tú estás empezando, primero hasta que te familiarices con los elementos homiléticos y todos los demás temáticos. Coge un tema, ¿verdad? Y desarrolla. Que cuando tú termines este curso, tú vas a tener muchas herramientas, porque te vamos a ayudar a hacer tu introducción, que es donde se queman los predicadores, y te vamos a ayudar a hacer tu conclusión, que son los dos puntos donde los predicadores se queman.
en esos dos, que te parezca extraño. Pero yo fuera tú y lo primero que hiciera fuera temático. Cuando yo me siento que ya he avanzado un poco con los temáticos, entonces yo me voy a textual con textos fáciles, ¿verdad? Con textos fáciles. Por ejemplo, el valor de la escritura. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, ¿qué es lo que me dice este verso de la importancia de la escritura? Yo lo voy desglosando, ¿verdad? Y voy trabajando mi tema. Pero para yo pasar allí, yo empezaría con el temático. Y luego, más adelante, entonces yo diera un paso más y diría, me voy a atrever a profundizar más sobre este tema y daría el paso a un mensaje expositivo. ¿Alguna otra pregunta? A la lectura de libros, cabe resaltar que hay muchos autores, pero hay que saber sobre quién nosotros vamos a alimentar nuestro conocimiento, porque si bien es cierto que hay libros buenos, hay libros también que no son tan buenos, y que la idea central del mensaje no debe inclinarse hacia la lectura de un libro, sino que debe ser siempre respetando lo que nos dice la Biblia, manteniendo la esencia del texto, lo que nosotros interpretamos por el texto, y no más bien lo que dice el texto, y no nosotros queriendo interpretar a nuestra manera, no siendo, cayendo en dejar de hacer exégesis por hacer exégesis, que me llamó la atención en la lectura, porque muchas veces nosotros caemos en eso, y hacer la exégesis es nosotros decir lo que el texto muchas veces no está diciendo. Tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. Totalmente de acuerdo, Joel, gracias por esa observación. Me imagino que ustedes trabajaron este tipo de cosas en su materia de hermenéutica, pero es la verdad, es lo que dice el texto. Por eso decía ahorita que lo importante no es lo que usted entienda. Por ejemplo, yo he visto con mucha naturalidad a veces clases de escuela dominical y en el texto, y le preguntan al hermano, ¿y qué usted entiende por eso? Eso no es lo que usted entienda, es qué quiso decir el autor con esto. Y en base a eso es que yo voy a trabajar las demás cosas. Totalmente de acuerdo contigo. En el caso de ustedes, léanse ahí, le hemos puesto libros de consulta interesantes y buenos para que ustedes puedan ir leyendo y puedan ir avanzando. Mis hermanos, Dios les bendiga. A trabajar durante este mes y seguimos hacia adelante a leer, a trabajar. Esta vez van a tener no solo foro de discusión y no solo lectura, sino también actividades que llenar. Recuerden que esta clase de hoy es fundamental para cuando les toque tomar su primera evaluación. Van a ser de estos temas, por lo tanto hay que estudiarlo para tener, porque ya a partir del próximo encuentro entramos a la parte práctica, a aprender a trabajar. Yo sé que ustedes, hay muchos de ustedes que ya son duchos en cuanto y fogueados en cuanto a la predicación, pero siempre hay que aprender. Yo solo puedo decir que siempre hay algo que uno aprende, donde uno dice, aquí puedo trabajar en este tema. Pues ya ustedes saben, Dios me le bendiga a todos. Un abrazo y bendiciones.